Los héroes de la Revolución Cubana, Fidel Castro, Che Guevara y Ubre Blanca. En este video conoceremos el curioso caso de una de las vacas lecheras más productivas de la historia, el sueño de un país comunista de transformarse en uno de los principales productores de lácteos del mundo y el plan para usar ingeniería genética para que todos los hogares de Cuba tuvieran sus propias vacas lecheras del tamaño de un perro. ¡Empecemos! Un dato curioso, quizás poco conocido sobre Fidel Castro, era que era un verdadero fanático de los productos lácteos. Es sabido que el presidente / dictador de la isla adoraba consumir helado, queso y leche en grandes cantidades. Castro no solo envió a su embajador a Canadá para conseguir helados que no estaban llegando a la isla debido al embargo comercial contra Cuba, sino que incluso en 1961 la CIA trató de envenenar a Castro añadiendo una cápsula con toxina botulínica a una malteada de chocolate. El plan no resultó, pero se considera uno de los intentos fallidos más cercanos de prosperar entre los más de 600 intentos de matar a Castro por parte de la CIA. De cualquier forma, Castro estaba obsesionado con los productos lácteos y soñaba con transformar a Cuba en uno de los más grandes y mejores productores de estos productos del mundo, al punto de producir mejor queso que los franceses, mejor chocolate que los suizos y mejores helados que los estadounidenses. El problema era que Cuba no era un país productor de leche y su ganado, de la especie conocida como cebú, es ideal para producir carne, no leche. Fue por esto que en la década de los 60 se comenzó con un ambicioso proyecto que contemplaba importar miles de vacas de la especie Holstein, mezclarlas con las vacas cebú locales y así retransformar la industria láctea cubana. Casi 20 años más tarde, una vaca híbrida de estas dos especies cumplió lo que entonces se veía como un sueño. La vaca, conocida como Ubre Blanca, produjo la asombrosa cantidad de 109 litros de leche en un solo día. Cabe mencionar que una vaca lechera produce entre 20 y 30 litros diarios, por lo que Ubre Blanca había prácticamente cuadruplicado la producción de una vaca promedio. En un año, Ubre Blanca secretó 24.268 litros de leche. Ambos hitos fueron registrados en el libro Guinness de los Récords. Ubre Blanca fue tratada como una verdadera heroína nacional, un símbolo de la revolución y la promesa de una nueva Cuba. En su honor se escribieron poemas, se erigieron estatuas, se acuñaron estampillas y Ubre Blanca fue mostrada por un orgulloso Castro a dignatarios y autoridades de todo el mundo. Desafortunadamente, y pese a las condiciones de vida extraordinarias de las que gozaba Ubre Blanca, su salud se deterioró rápidamente después de su tercer embarazo, y en 1985, a los 13 años de edad y sufriendo de un terrible tumor, Ubre Blanca fue eutanasiada. Su cuerpo fue preservado y expuesto en una vitrina de cristal con temperatura controlada en el vestíbulo del Centro Nacional de Veterinaria de La Habana, donde todavía pertenece. Pero no es el único lugar donde su legado se conserva. Antes de su muerte, los óvulos de Ubre Blanca fueron extraídos y congelados para clonarla. Con el material genético de Ubre Blanca, el sueño de Castro se volvió incluso más espectacular. En 1987, el mandatario aventuró la idea de crear clones de Ubre Blanca del tamaño de un perro, de tal manera que todos los hogares de Cuba pudieran tener sus propias mini vacas lecheras para cubrir sus necesidades diarias. Por supuesto, las fantasías lácteas de Castro nunca consiguieron materializarse. No solo clonar a Ubre Blanca ha resultado imposible, porque la clonación es un proceso sumamente complejo y no cualquier material genético cumple con los requisitos. El colapso de la Unión Soviética significó también el fin del CAME, o Consejo de Ayuda Mutua Económica, una organización de cooperación económica internacional de países socialistas que había sido fundamental para el desarrollo de proyectos económicos como la Cuba lechera de Castro. Hoy en día, la leche sigue siendo un bien escaso en Cuba, con una industria nacional que no ha logrado volver a los niveles de producción que tuvo hace décadas. En este sentido, Ubre Blanca fue un accidente histórico, una vaca excepcional e irrepetible y un símbolo de lo que podría haber sido. Espero que este video te haya gustado. Si así fue, dale like y compártelo para que este canal llegue a más personas. Gracias por tu atención y bienvenido a Lolocero.